Bueno, muy buenos días y bienvenidos a este webinar. Em, Les voy a compartir la pantalla. Bueno, bienvenidos a este webinar oficial, parte del programa oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Océano en 2025. Es la tercera conferencia que se realiza cada 2 años. Y este panel se denomina Desafíos para la cooperación científica e intergeneracional para una gobernanza eficaz del océano en América Latina. Para este webinar tenemos a representantes de gobierno, de ONGs, instituciones de investigación regionales, de nodos, de colectivos juveniles y de laboratorios de innovación. Vamos a empezar con la presentación de nuestros ponentes como agenda. Vamos a tener un primer bloque en el cual vamos a tocar lo que es el Tratado BBNJ, restauración de ecosistemas marinos, gobernanza marina, la Agenda 30 por 30. Después vamos a tener un acto cultural por una bióloga y artista chilena que se llama Caro, y ella nos va a realizar un acto que se llama la multidisciplina, la revolución de la multidisciplina 3. Esto por 5 minutos. Durante el primer bloque vamos a hacer una presentación de 5 minutos, cada expositor con una pregunta, después el acto cultural. Para el segundo bloque vamos a tener el panel de lo que es soluciones, de soluciones, y que es más como un tipo conversatorio. Y después tenemos la sección de cierre y ya con eso cerramos. Vamos a comenzar con Marisol, con la presentación de Marisol Plasencia de la Cruz. Ella es directora del Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación en La Paz, México. Marisol cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha trabajado en el sector de la conservación desde 2008 en organizaciones de la sociedad civil. Durante su trayectoria se ha enfocado en la gestión de proyectos, desarrollo institucional, pensamiento sistémico y recaudación de fondos. En su rol como directora, coordina la organización y actúa como enlace estratégico con el Instituto de Oceanografía Scripps y el Instituto de las Américas. Dirige la iniciativa de diplomacia científica que promueve la cooperación científica con tomadores de decisiones para abordar los desafíos actuales y fomentar la colaboración multidisciplinaria. Muy bienvenida, doña Marisol. Este, Muchas gracias. vamos a presentar a don Cristian Martis. Si me da un segundito. Don Cristian Martins Aravena se desempeña actualmente como director y coordinador regional del Plan de Acción de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, donde su liderazgo y experiencia aportan significativamente al avance de los objetivos estratégicos de la región. De formación académica destacada, es máster en ciencia y em, asuntos marítimos,
por la World Maritime University en Suecia, además de ser ingeniero en administración marítima y licenciado en ciencias marítimas. Su sólida formación académica complementa su vasta experiencia profesional y consolidada durante su trayectoria en la Armada de Chile, donde alcanzó el rango de oficial superior y actualmente se encuentra en retiro. Hoy tiene a su responsabilidad la coordinación regional entre Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, así como otras instancias globales como el Programa de Mares Regionales de Naciones Unidas y la gestión de proyectos de la cooperación alemana y de la Organización Marítima Internacional, entre otros. Lo anterior con el compromiso de contribuir a contar con un océano sostenible para nuestro presente y nuestro futuro. Muy bienvenido, don Cristian, y muchísimas gracias por por participar con nosotros. Vamos a presentar a Patsy. La que Patsy siempre va a es estar abogada en porque asuntos oceánicos. para A ver, voy a ver a quién voy a porque no pueden ver silenciar. ellos porque él es el que pasa todos los atendidos. Ahí está. Ok. Es abogada en asuntos oceánicos de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Es investigadora asociada del Centro de Estudios en Derecho y Cambio Climático de la Universidad de Valparaíso, CEDIC-V. Muchísimas gracias, Patsy, por acompañarnos el día de hoy. Vamos, Muchas gracias por la invitación. este, les quiero presentar ahora a Marta. Marta Cambra es bióloga marina con una maestría del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de CIMAR de la Universidad de Costa Rica, donde actualmente se desempeña como investigadora asociada. Cuenta con más de 7 años de experiencia en investigación y conservación marina, especialmente en el estudio de tiburones y otras especies pelágicas del Pacífico Este tropical. Ha liderado expediciones científicas en áreas remotas como la Isla del Coco y montes submarinos internacionales, así como procesos técnicos para fortalecer el manejo de áreas marinas protegidas en Costa Rica. Actualmente trabaja como coordinadora de proyectos de la red científica Migramar y colabora como consultora con organizaciones como Mar Viva y la Asociación Costa Rica por Siempre. Sus intereses incluyen el monitoreo ecológico, la planificación espacial marina, la conservación de megafauna marina y la integración de ciencia aplicada en políticas públicas. Muchísimas gracias, Marta, por conectarse con nosotros. Marta ya está en el Congreso Científico en Niza. Entonces, muchas gracias por conectarse con todo y diferencia horaria tan grande, ¿verdad? Gracias, Marilyn. Gracias por la invitación. Es un gusto. Vamos a presentar a don Álvaro Morales. Es catedrático de la Universidad de Costa Rica desde 2003 e investigador del Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar, CIMAR, desde el año 1993. Doctor en Recursos Naturales de la Universidad de Kiel, República Federal de Alemania, exdirector de los programas de posgrado en Biología y Gestión Integrada de Zonas Costeras Tropicales, exdirector del CIMAR, exdecano del Sistema de Estudios de Posgrado. Desde octubre del 2021, nuevamente director del CIMAR, su trabajo de investigación se ha desarrollado en la ecología del zooplancton marino y en el manejo costero integrado. Coordinó a nivel nacional y regional el Observatorio Cousteau para las costas y mares de Centroamérica, OCA. Es miembro de la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros para América Latina y el Caribe, Remarco, de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Marinas, ALICMAR, y desde mayo de 2023, coordinador general de la Red Iberoamericana para la Gestión Costera Integrada, IBERMAR, y miembro catedrático de la Cátedra Internacional de Manejo Integrado de la Zona Costera, Steven Olsen. Es miembro del comité organizador del One Science Science Congress en Niza, que se está llevando a cabo en este momento. Muchísimas gracias, don Álvaro, y bienvenido a este espacio. Eh, Ahora vamos a conocer a Valeria Magaña.
Valeria es una bióloga apasionada por la naturaleza y la vida marina, comprometida con la protección de los océanos y la promoción de su conservación. Estudió la licenciatura en biología de la Universidad Autónoma Metropolitana y recientemente obtuvo el grado de maestra en ciencias del manejo de recursos marinos por el Instituto Politécnico Nacional. Posee experiencia en el estudio de la ecología trófica de organismos marinos, la biogeoquímica de lagunas costeras, el uso de isótopos estables, la educación ambiental, las áreas marinas protegidas, la biología y la conservación de eslamobranquios, el liderazgo de juventudes y asesoramiento en temas oceánicos en sectores público y privado. Desde septiembre de 2021 lidera el capítulo de Sustainable Ocean Alliance, SOA México, donde ha desarrollado diversos proyectos en La Paz, Baja California Sur. Ha involucrado a la sociedad y la juventud en iniciativas de ciencia ciudadana para evaluar la calidad del agua en diferentes localidades, realizar la reforestación de manglares y fomentar el buceo entre jóvenes egresados de educación superior y básica. En la isla de Consumel, en el Caribe mexicano, ha participado en proyectos de restauración de corales y en la búsqueda de alternativas sostenibles para la erradicación del sargazo empleando energías limpias. Se ha destacado como asesora de la delegación mexicana en la Conferencia de los Océanos de las Naciones Unidas en 2022, realizada en Lisboa, Portugal. En su representación de SOA México ha asistido a eventos centrados en la lucha contra el cambio climático y la protección de los océanos y sus recursos. En julio de 2023 participó en la 28ª reunión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en Kingston, Jamaica. Actualmente, como representante de Sustainable Ocean Alliance en México, colabora con el gobierno mexicano en la evaluación y trabajo sobre temas relacionados en los océanos, la minería submarina y el convenio sobre la diversidad biológica. Muy bienvenida, Vale. Muchísimas gracias por el espacio y sobre todo que Vale fue también eh, muy importante para el desarrollo de este webinar. Entonces, este, muchísimas gracias por su apoyo. Y Jaco, Jaco, ¿estás por ahí? Jaco está por ahí. Aquí estoy. Jaco, no me mandaste la semblanza. Bueno, no sé si quiere presentar, Jaco. Bueno, siempre pasan estas cosas. Bueno, yo soy Jacqueline González Garcés, actualmente presidenta de Sustainable Ocean Alliance Chile. En este momento me encuentro en Madrid, estoy en una cafetería porque estoy de trayecto hacia Niza, así que me van a disculpar la bulla. Principalmente trabajo hace 15 años en organizaciones no gubernamentales, liderando espacios de juventudes interesadas y accionantes con respecto a la crisis climática, enfocada siempre en temas oceánicos. Soy bióloga marina de formación y tengo estudios superiores en cooperación internacional y políticas públicas, además de ser diplomada de trabajo con juventudes de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Jaco, y buen viaje. Este, gracias por conectarse. Debe estar cansadísimo, me imagino. Y ahora vamos a presentar a Catalina de Colombia. Catalina es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, especialista en Estado, políticas públicas y desarrollo de la misma universidad y máster en asuntos internacionales del Externado de Colombia. Em, es fundadora del Hub de Innovación de Colombia, ahora recientemente más conocido como Oceánico Labs, parte del programa GEOS de la década del océano y, y está aquí con nosotros, ¿verdad? Cata Spray. Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cata. Y bueno, aquí su anfitriona. Mi nombre es Marilyn, yo soy profesional en Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. Tengo ya como 10 años de estarme dedicando a temas de conservación del océano utilizando el comercio. Entonces he trabajado en diversas industrias marinas, en diversos proyectos regionales y ahorita dirijo también lo que es el Hub de Innovación Oceánica para Centroamérica y el Caribe, también
parte del programa GEOS y parte del programa de la década del océano también. Entonces, bueno, y muchísimas gracias por asistir a este evento. Lo que nosotros queríamos hacer con este evento era tener un espacio de conversación latinoamericano, sobre todo de estos países claves, ¿verdad? Como México, Colombia, Chile, Costa Rica, eh, que muy estratégicamente llevamos liderazgos en la región, sea en temas de especies migratorias o de la minería submarina o del Tratado de Alta Mar. Era importante como buscar estos espacios, y sobre todo en el contexto de la década del océano. Realmente creo que solo hay de todos los eventos virtuales de la UNOC. En esta ocasión solo hubo dos de Latinoamérica, si no me equivoco. Entonces, y este es el único que toca el tema de, de gobernanza, ¿verdad? De gobernanza, de cómo hacemos ese enlace con la ciencia, cuáles son los principales retos y sobre todo cómo los abordamos desde un enfoque intergeneracional también. Entonces, muchísimas gracias por su interés y ser parte de este. Entonces vamos a iniciar el primer bloque, que es un vistazo a la política oceánica. Entonces vamos a discutir los desafíos y oportunidades para la gobernanza oceánica en la región. Entonces vamos a iniciar con un panel de preguntas y ya que somos co-hosts de la Conferencia del Océano, yo quiero iniciar esta sesión del panel con una pregunta para don Álvaro del CIMAR. Y la pregunta sería, ¿qué estrategias científicas son necesarias para restaurar ecosistemas costeros impactados por el desarrollo y el cambio climático? Tiene 5 minutos. Muchas gracias, Marilyn. Muy buenos días a todos y todas. Es una pregunta muy amplia y es una pregunta muy importante. La restauración ecológica ha sido ya una manera muy práctica y, y una manera muy amigable de poder restaurar la funcionalidad de los ecosistemas marino-costeros, llámese manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos, ¿verdad? Mediante estrategias ecológicas basadas en el conocimiento, es decir, la ciencia debe aportar primero un conocimiento base de estos ecosistemas, analizar su funcionalidad y luego pues establecer programas de restauración, Estado, ciencia, ¿verdad? Los actores tienen que estar muy bien definidos e involucrados. Costa Rica tiene un programa nacional de restauración mediante el cual pues académicos, investigadores de las universidades públicas hemos aportado conocimiento y propuesto mecanismos, ¿verdad? Muy importante en todo esto es el financiamiento que podamos obtener no solo del Estado, sino también a través de la cooperación internacional. Es muy importante siempre establecer redes de trabajo, tanto informales como formales, para que podamos también intercambiar experiencias en otros países sobre procesos de restauración en estos ecosistemas. No olvidarnos de los impactos del cambio climático en los procesos mismos de restauración. El monitoreo es fundamental también. Costa Rica tiene desde hace varios años su programa nacional de monitoreo ecológico y pues bueno, todas estas estrategias tienen que ser permanentes, tienen que ser fortalecidas en el tiempo y tienen que tener mecanismos muy claros y transparentes donde todos los sectores involucrados pues podamos aportar por el bien de nuestros ecosistemas, sus servicios y sus recursos.
Entendido. Muchísimas gracias, don Álvaro. La misma pregunta va, la misma pregunta va para Marisol. Marisol, ¿qué estrategias científicas son necesarias para restaurar ecosistemas costeros impactados por el desarrollo y el cambio climático? Muchas gracias. Pues creo que conecto con la participación de Álvaro. Creo que tenemos muchas similitudes también desde nuestro país. Desde el CBMC lo que estamos tratando de hacer es promover un enfoque que integre la diplomacia científica, es decir, que los científicos estén participando en procesos de tomas de decisiones, que estén aportando la ciencia para los temas de procesos públicos, que se ponga al servicio de la comunidad, pero al mismo tiempo que tomen un rol activo promoviendo el cambio basado en ciencia y que se transmitan los mensajes científicos o ese conocimiento científico de una manera sencilla, clara, eficaz, para que todo el público en general y los tomadores de decisiones puedan utilizar esa ciencia, que no se maneje en un lenguaje duro y científico que solamente con una especialidad lo podrías entender. Pero además buscamos que la educación intergeneracional, el liderazgo para los jóvenes en las comunidades costeras se fortalezca para que entonces pueda existir una gobernanza de los ecosistemas costeros en México. Desde nuestro contexto, en nuestro país, la política está en un punto de mucha transición. Empezamos a escuchar narrativas de apertura y de colaboración. Tenemos un fuerte compromiso internacional con la meta del 30 por 30 y una estrategia nacional de biodiversidad que se está actualizando. Pero por otro lado, la realidad en las comunidades costeras es que se enfrentan brechas de implementación, brechas de desarrollo comunitario, especialmente en aquellas habitadas que están con accesos limitados a mecanismos de participación o de justicia ambiental o incluso en los procesos de toma de decisiones. Entonces, normalmente las comunidades costeras terminan siendo afectadas y se está ligando como, se está manejando como de manera desintegrada el tema del desarrollo con la justicia social en estas comunidades, así como la llegada de la información científica para la mejor toma de decisiones y la mejora de las condiciones en las que viven estas comunidades. Nosotros hemos planteado desde una publicación científica el concepto de áreas de prosperidad marina como un modelo que conecta la ciencia, la comunidad y la política, buscando restaurar los ecosistemas degradados a través de evaluaciones colaborativas que combinan monitoreos biológicos con los conocimientos locales, sociales, entendiendo el tejido social, entendiendo las situaciones o los contextos comunitarios, procesos de planeación espacial participativa, que utilizando herramientas legales para explorar cuáles son las mejores medidas de protección que deberían de tener los ecosistemas prioritarios para la recuperación de la biodiversidad y también llegar a acuerdos administrativos con los tomadores de decisiones. Pero una de las iniciativas también más importantes y que desde los últimos 2 años hemos estado promoviendo es justo la educación marina comunitaria, la promoción del liderazgo a través del programa de liderazgo en conservación, pero también buscando incluir en la currícula educativa mexicana de nivel básico y nivel intermedio el tema de educación oceánica desde la raíz, porque hay muchos niños y jóvenes que no están tomando, no están teniendo esto dentro de su educación básica. Por lo tanto, hay una desconexión con el tema de cambio climático, de la crisis ambiental actual, de los compromisos que se tienen o incluso conceptos básicos desde qué es un manglar o qué es un ecosistema marino. Entonces cierro nada más con la reflexión de que la restauración de ecosistemas o la restauración costera no se puede desvincular de la justicia social, no se puede desvincular desde la ciencia y debemos de generar esa evidencia científica que nos habilite el proceso de la toma de decisiones, pero al mismo tiempo reconstruir el vínculo entre las comunidades y sus ecosistemas desde el respeto, desde la memoria de cómo eran las comunidades o los ecosistemas con nuestros antecesores y la inclusión. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Eh, la siguiente pregunta va para Jaco. Jaco, en la misma línea.
desde su perspectiva y su experiencia en Chile, ¿cuáles, cuáles son las estrategias científicas necesarias para restaurar ecosistemas costeros impactados por el desarrollo y el cambio climático? Con respecto a esa pregunta, Marilyn, creo que lo principal es que las comunidades científicas puedan relacionarse de una forma mucho más mancomunadamente, tanto con las comunidades costeras como también con las comunidades tomadoras de decisiones. En este caso tenemos un excelente ejemplo en Chile. La, la comunidad científica se acerca a los espacios de toma de decisiones para poder presentar las evidencias científicas. El tema es que a veces los, los tiempos, normalmente legislativos, con respecto a los tiempos de la ciencia, no suelen ser los mismos. Hay unos que avanzan más lento que otros. No podemos decir cuál es más lento que el otro porque en realidad depende mucho de cómo se desarrollan las investigaciones y desde ahí cómo se suben también al carro de la gobernanza propiamente tal para poder hacer todo este entretejido relacionando tanto la visión política como la relación de las ciencias. Para eso, quizás podría ser una gran estrategia empezar a fomentar en las nuevas generaciones de que es importante la vinculación con la toma de decisiones. Hay poquísimas personas que son del área de la ciencia, científicas, que están en estos espacios, más allá de los parlamentos propiamente tal, sino que en otros lugares, como subsecretarías, ministerios. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante ser este puente para poder ir avanzando en esas conversaciones. Porque desde mi punto de vista, la comunidad científica ya ha avanzado. O sea, del paper se está pasando a los policy briefs, que eso ya es un lenguaje más para tomadores de decisiones, ¿verdad? Y se está avanzando en la divulgación de la ciencia. Pero hace falta esos entes articulantes que vengan a hacer ese camino de traspasar esa información de un lugar a otro. Y que, dado que el tema de este conversatorio es la intergeneracionalidad, es súper importante incluir a las nuevas generaciones en esos espacios. Porque además tenemos la energía también. Y son conversaciones que son bastante rígidas, que son bastante complejas, que necesitan también diplomacia, como lo estaba mencionando anteriormente Marisol, y son herramientas, habilidades que a veces no se aprenden en la misma universidad. Entonces hay que empezar a hacer que las esferas se puedan juntar y que pueda haber una transferencia de conocimiento, y no solo del conocimiento que se está creando desde la ciencia, sino que también del conocimiento de cómo funciona el sistema, de cómo se van avanzando en las políticas públicas, de cómo se van tomando estas decisiones y cuáles son los mecanismos, porque normalmente la ciudadanía no conoce estos mecanismos. Y ahí es donde llegamos al rotundo, esto no avanza. Pero quienes están un poquito más atrás saben que se está avanzando. Lento, pero seguro, como se dice en Chile. Pero creo que las nuevas generaciones podrían agilizar ese proceso. Muchas gracias, Jaco. Jaco Super Crack también es fundamental en lograr la coordinación de este webinar. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. Ahora quisiera preguntarle a Marta, ¿cómo puede la ciencia mejorar el diseño y manejo adaptativo de las áreas marinas protegidas para cumplir con el 30 por 30? Gracias, Marilyn. Me gusta mucho esa pregunta porque toca dos de mis temas favoritos, que es generar ciencia y hacer que esa ciencia realmente se vea reflejada en la gestión de áreas marinas protegidas o en el diseño, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente cuando escucho esa pregunta es que la ciencia realmente no se tiene que ver como un complemento para que una área funcione bien, sino que es el eje central para lo que es el diseño, la implementación y el manejo adaptativo, ¿no? Entonces voy a poner algunos ejemplos de los diferentes procesos en donde la ciencia juega un papel fundamental, ¿no?
Por ejemplo, lo primero que hacemos cuando estamos en ese contexto del 30-30, ¿no? Tenemos que crear nuevos espacios protegidos. Lo primero es saber dónde se crean esos espacios, ¿no? Y hay una serie de diferentes esfuerzos de priorización que se han hecho, en los que la ciencia, los datos generados por ciencia son absolutamente indispensables para entender dónde están los hábitats más importantes, cómo se conectan esos hábitats, cómo se movilizan las especies. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica el año pasado yo formé parte de la actualización del GRUAS marino, que es un ejercicio de priorización para sitios importantes de conservación y manejo. Terminamos ese proceso con un mapa muy bonito de mucho esfuerzo, pero con todas esas áreas señaladas en Costa Rica que ahora son una guía para Costa Rica para que cuando quieran proteger nuevos espacios haya ese mapa pues generado a partir de datos científicos, ¿no? U otro ejemplo es el trabajo que acaban de hacer César Pañerrera y Nicole Chinacay en Migramar, en donde han hecho un ejercicio de priorización de áreas en el Pacífico Este tropical enfocado en ambientes oceánicos, ¿no? El segundo paso, ¿no? Una vez ya has identificado el espacio que quieres proteger, tienes que diseñarlo, ¿no? O sea, qué forma va a tener esa área, cuáles van a ser los límites, cuál va a ser el tamaño, ¿no? Y para eso necesitas también conocer dónde se encuentran los hábitats importantes, cómo se movilizan las especies. Todo eso son datos que generas mediante ciencia, ¿no? Entonces, voy a poner dos ejemplos muy cercanos a mí. Cuando se expandió el Parque Nacional Isla del Coco, se tomó en cuenta, además de mucha otra información, pero hubo unos datos que fueron bastante claves para la decisión final de los límites, que fue la ubicación de los montes submarinos. Nosotros hicimos una expedición en el 2018 en donde colectamos información para probar la importancia de esos montes submarinos para la agregación de especies pelágicas, y esa información fue tomada en cuenta para establecer los límites actuales del Parque Nacional Isla del Coco, y muchos de los datos generados por miembros de Migramar de telemetría satelital y movimiento de especies se usaron también para establecer la Reserva Marina Hermandad y el área marina de manejo del Bicentenario, ¿no? Entonces, sin información científica, todo eso no hubiera sido posible, ¿no? No podemos inventarnos dónde crear esos espacios para responder a esos compromisos internacionales que cada uno de los países tiene, ¿no? Y podría decir que el tercer bloque, en donde la ciencia es indispensable en el contexto que estamos hoy, es en el monitoreo a largo plazo para hacer ese manejo adaptativo, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos, una vez está establecida un área, colectar información, datos de forma sistemática en el paso del tiempo, de forma estandarizada, para medir indicadores específicos que muchas veces se traducen en métricas como abundancia de especies, cobertura de ciertos hábitats, etcétera, y tener esos datos de mediciones a lo largo del tiempo para entender si el manejo y la gestión que se está dando en esa área protegida está siendo efectiva, ¿no? Y ahí es donde entra ese circulito del manejo adaptativo en el que deberías de poder adaptar la forma en cómo estás gestionando tu área según los resultados que estás obteniendo para cerrar ese ciclo y realmente poder adaptarte a los resultados que estás obteniendo, ¿no? No sé si estamos todavía muy preparados, creo que ese podría ser un tema de los retos, ¿no? De realmente estamos haciendo gestión adaptativa, realmente se está tomando en cuenta la ciencia y se están cambiando a veces esos esquemas tan rígidos de regulaciones y límites rígidos en las áreas protegidas. Eso creo que es uno de los retos que tenemos. Y para todo eso, ¿no? Para que la ciencia sea utilizada, nos estamos dando cuenta de que realmente es imprescindible esa colaboración entre personas, entre países, entre generaciones, ¿no? Porque especialmente en los océanos, con ambientes tan dinámicos y tan conectados, es muy difícil como individuo o como organización individual poder responder a todas las preguntas que se necesita responder para una gestión efectiva, ¿no? Entonces, mediante redes de colaboración, Migramar es un excelente ejemplo de cómo científicos se han unido a nivel regional para impulsar iniciativas de conservación más eficientes. Y, por ejemplo, muy recientemente creamos una red de especies marinas migratorias en conjunto con ICOP y Migramar, en el que queremos, el otro día justamente lo lanzamos, en el que queremos ofrecer un espacio para que todos los jóvenes o personas consideradas ICOPs que les interese el tema del estudio de especies marinas migratorias puedan tener una red a la que asociarse, y que Migramar sea como una red de apoyo para todos esos jóvenes también para ayudar como un poco a impulsarles en ese campo, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas creo que son muy importantes en este contexto del 30-30 y en general para la gestión efectiva de los océanos, ¿no? Muchísimas gracias, Marta. Vamos a hacer un pase a Patsy porque Patsy tiene que irse, tiene una reunión con el ministro, de hecho, y a mí se me fue
que en realidad la tenía que ir de las primeras. Entonces, Patsy, ¿cómo pueden los recientes descubrimientos en los fondos marinos chilenos contribuir a la conservación e implementación del BBNJ? Muchas gracias, Marilyn. Muchas gracias también por la implementación. Y bueno, por la invitación. Y bueno, solamente comentar que estos descubrimientos, más que venir a generar solamente una idea nueva, en realidad lo que vienen es a reforzar un trabajo que ya lleva varias décadas en la zona. Justamente esta es un área que, particularmente las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, es un área que ha sido investigada ya desde hace varias décadas. Se levantó justamente a propósito del proceso de EFSA ya a principios de la década pasada bajo la Convención de Biodiversidad. La posibilidad de declarar esta área como una EFSA fue reconocida en el año 2012 y esto ha permitido sentar las bases justamente de ir pensando en cuáles van a ser los mecanismos con los cuales podemos proteger ya esta área. Porque para aquellos que no lo saben, la declaración de una EFSA bajo la sede de la Convención de Diversidad Biológica solamente es un ejercicio técnico, pero no implica necesariamente la adopción de medidas jurídicas. Entonces, eso ha generado un camino que es muy importante y que en el marco de Vivian J nos da también una luz de esperanza de poder proteger la porción de estas cordilleras submarinas que se encuentran en alta mar. Más del 73% de estas cordilleras submarinas están en realidad fuera de las jurisdicciones nacionales, mientras que el 27% restante ya cuenta hoy con protección, ya sea bajo la reserva de Nazca, de la dorsal de Nazca en Perú, o bajo las áreas marinas protegidas de Motomotiro Jiva y el área de múltiples usos de Rapa Nui. Justamente Rapa Nui es el punto más alto de estas cordilleras submarinas. Entonces, la posibilidad que hoy nos brinda Vivian J de proteger esta área es enorme, justamente porque ya tenemos un ejercicio técnico que ya ha sido realizado, que es justamente la EFSA. Es un elemento donde ya más de 160 países, que son las partes de la Convención de Diversidad Biológica, visaron la calidad, la riqueza de esta área y justamente nos da una luz de esperanza de lo que puede ser bajo Vivian J. Y por lo mismo también ha sido la propuesta del gobierno de Chile de que esta sea parte de una de las primeras áreas marinas protegidas en declararse bajo Vivian J. Y estamos trabajando con una coalición de países en una iniciativa que se llama Vivian J First Movers, que está armando a nivel global un portafolio de áreas marinas protegidas que se pueden justamente crear bajo este acuerdo. Pero en el caso particular de Nazca, Salas y Gómez, eso también nos ha llevado a pensar que Vivienda todavía no entra en vigor y cómo podemos trabajar con lo que hoy tenemos, cómo jugamos con las cartas que tenemos en la mano. Y desde el año 2020, gracias justamente a la iniciativa de la sociedad civil también, muy particularmente de la ONG Oceana, comenzó justamente se gestó la idea de presentar una propuesta de cierre a la pesca bajo la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, la OROPS o SPREFMO, que justamente es una organización que, si bien no tiene competencias para crear áreas marinas protegidas, sí tiene competencias para regular aquellas especies bajo su jurisdicción, que incluye la enorme cuenca del Pacífico Sur. Y eso, justamente, esta iniciativa ya en el año 2023, la Comisión, el máximo órgano de decisión de la OPS, tomó la decisión de encargar a su comité científico que revise toda la información disponible y para la próxima reunión de la comisión que va a ser en febrero de 2026 proponga a la comisión medidas específicas para garantizar la protección o conservación de esta área, que pueden incluir un cierre a la pesca o podrían incluir tal vez otro tipo de medidas de mayor o menor intensidad. Pero eso nos da un pie muy importante porque el acuerdo Vivian J tiene una característica especial. No quiero aburrirlos con temas jurídicos, pero el anexo 1 del acuerdo Vivian J establece diversos criterios mediante los cuales podemos establecer no solo áreas marinas protegidas, sino también otro tipo de mecanismos de manejo basados en áreas. Y, por supuesto, replica varios de la totalidad de los criterios establecidos para la EFSA, pero además agrega criterios adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con los aspectos culturales. Acá el punto más alto de las cordilleras de Nazca es Rapa Nui, donde hay justamente registros también de rutas polinésicas que utilizaban justamente el camino entre Rapa Nui y el continente sudamericano para generar comercio hace muchos años, lo que ya nos da un elemento muy importante. Es más, se piensa que
el camote cultivado por las comunidades en Guayaquil habría sido la especie que posteriormente fue descubierta en la Polinesia y usada y que reemplazó a la cúrcuma en la Polinesia y que también desde la Polinesia a través de Rapa Nui justamente como punto de hito o posta dentro del Pacífico Sur pudo llegar luego a América y fue utilizada por los indígenas peruanos en el pasado para rituales. Entonces tiene una significancia y un aspecto cultural ecológico, entonces un aspecto cultural relevante esta área ecológica y eso es un check adicional. Pero otro punto muy relevante es la existencia de medidas de protección o otro tipo de medidas en el área. Entonces, lo que logremos bajo la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur es sumamente importante porque nos da la base o el pie para justamente ya generar esta propuesta con más fuerza, porque ya no es solo una EPSA, sino que además tiene aspectos culturales y adicionalmente ya se han adoptado medidas bajo otro tipo de ordenamientos o marcos jurídicos internacionales. Y esto me lleva también a contarles un poco la experiencia. La semana pasada en Viña del Mar tuvimos un taller nacional con actores de tanto de gobierno como de instituciones locales, como puede ser de gobernanza local, como es el Consejo del Mar de Rapa Nui, el Coro Nui de Baicaba o el Consejo del Mar de Juan Fernández, así como también con participantes de organizaciones de la sociedad civil y una gran representación de científicos que justamente tuvieron la posibilidad de participar en este taller donde empezamos a tirar líneas, los primeros esbozos de cómo podría ser una propuesta de área marina protegida para esta zona bajo Vivian-Jay. Este taller nacional nos permitió conectar con gran cantidad de actores relevantes, fueron más de 50 participantes y eso nos permite justamente ir gestando una legitimidad social también desde el comienzo mismo de la propuesta y irnos también adelantando y que este mismo ejercicio pueda ser incluso un ejemplo de cuando bajo Vivian-Jay formalmente empecemos a adoptar decisiones de cuál va a ser el procedimiento para declarar áreas marinas protegidas, por lo que nos tiene muy contento el nivel de participación y en conexión a algo que también se mencionó anteriormente sobre la importancia de la ciencia en estos procesos, y para nosotros es vital. Ya son varias décadas de trabajo de la ciencia en esa zona y sin la información científica que se ha ido generando no habría sido posible llegar a, por ejemplo, los momentos de cooperación científica internacional que hay hoy en esta zona, donde se está explorando justamente. El Smith Ocean Institute ha puesto a disposición un buque que realiza unas exploraciones increíbles y en donde investigadores de distintas nacionalidades están a bordo y pueden investigar. Y eso también es un elemento muy importante porque nos habla de la posibilidad que tiene la colaboración y la cooperación internacional en este tipo de iniciativas. Y también nosotros, en el caso particular de esta medida bajo nuestra Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, la protección de Nazca está apoyada justamente en nuestra delegación por un asesor científico y ha sido una experiencia muy interesante de cómo también podemos hacer carne este concepto de diplomacia científica, que es justamente darle la voz a aquellos que saben y pueden hacer esta interfaz entre ciencia y política pública. Entonces es súper relevante. Y un tercer elemento que me gustaría ya destacar es sobre el caso de estos montes submarinos. Son la historia detrás es tan rica como la misma biodiversidad que hay en ellos. Es justamente que estas cordilleras submarinas representan no solamente una inmensa riqueza en sí mismas, sino también son parte de un panorama mucho más amplio. Y es la forma en que uno también considera esto como parte también de rutas migratorias de grandes mamíferos marinos dentro de la región y cómo estos, por ejemplo, conectan con Galápagos, con Malpelo, con Isla de Coco. Y ahí ya vamos viendo que esto no es solamente una mirada a una cordillera submarina, que encuentra también en sus extremos a Chile y a Perú, sino que también es una cordillera submarina que enriquece la biodiversidad también en el Ecuador, en Colombia, en Costa Rica. Y por eso también ahí es muy importante y probablemente ahí Cristian Martins les va a poder contar más cuál es el rol de la CPPS, pero sí creemos que es sumamente relevante el rol de la CPPS en conectar a través de sus distintos mecanismos este tipo de
ecosistemas a través de la gobernanza oceánica regional y el rol que pueden tener justamente este tipo de organizaciones históricas, más de 70 años de trabajo justamente, que permiten también entender esto de una forma no solamente territorial o tal vez desde la jurisdicción nacional, sino entenderlo desde la riqueza ecosistémica y la conectividad que son tan importantes. Y por lo mismo, el acuerdo BBNJ va a ser también una oportunidad muy relevante, tanto para las organizaciones regionales pesqueras como también para las organizaciones regionales como la CPPS, para justamente articular y generar ese tipo de cooperación y colaboración internacional que es tan necesaria para la efectiva implementación. Así que les agradezco mucho la invitación. Lamento mucho tener que retirarme ahora. ¿Verdad? Voy muy, muy atrasada a esta reunión, pero les agradezco infinito la invitación y pueden pedirle mis contactos a Marilyn si lo necesitan para poder hacer tal vez seguimiento, preguntas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Patsy, por su tiempo y esperamos que le vaya bien la reunión. Y vamos a continuar la conversación, este, después. Igual, como dijo ella, si quieren su contacto para hacerle preguntas más a fondo, con mucho gusto podemos ponerles en contacto. Entonces, vamos con de nuevo, retomando un poco las preguntas que teníamos. Em, Íbamos con don Álvaro. ¿Cómo puede la ciencia mejorar el diseño y manejo adaptativo de las áreas marinas protegidas para cumplir con el 30 por 30? Gracias, Marilyn. Yo creo que eh, la respuesta que dio Marta fue más que amplia y más que adecuada. Yo sí creo que si bien es cierto, la ciencia nos da la información y posiciona los sitios donde debe de eh, establecerse áreas marinas protegidas, hay algo que también, aparte del monitoreo de esas mismas áreas y áreas subyacentes, para comprobar realmente que nuestras medidas son efectivas, es fundamental la evaluación en la gestión de estas áreas marinas protegidas. Ahí es donde yo creo que nosotros podemos tener información muy valiosa para poder realmente eh, fortalecer los mecanismos que hemos implementado, las estrategias que hemos implementado o mejorar lo que los indicadores no demuestren que no están siendo efectivos. Aquí en Costa Rica, digamos, hemos evaluado algunas áreas marinas protegidas, costeras principalmente, algunos parques nacionales, pero con metodologías que han sido aplicadas, por ejemplo, en las Islas Azores o en Galápagos, y hemos tenido una sorpresa de que efectivamente en dos de esas tres áreas parece que la gestión ha sido adecuada, ha sido efectiva. Pensando, digamos, en áreas oceánicas y pensando también en que las áreas marinas protegidas oceánicas necesitan también de vigilancia, necesitan también de otra serie de medidas que a muchos de nuestros países nos cuesta mucho vigilar, por ejemplo, el área del Bicentenario, un área extensa que nos permitió en el 2021 incluso ya llegar al 30% de la superficie marina de nuestro país que esté bajo alguna medida de protección. Eso es un reto fundamental y ahí es donde la cooperación internacional pues, nos puede ayudar a través de la ciencia, proyectos, ¿verdad? Regionales como, bueno, como CEMAR, como el Corredor, como Salvando a los Cinco Azules, como el proyecto PACA. O sea, hay una serie de mecanismos y de oportunidades, pues precisamente para que nosotros podamos
eh, hacer efectiva el cumplimiento y protección de estas áreas marinas protegidas. Eso es lo que yo diría por ahora, ¿verdad? En cuanto a la pregunta, Marilyn. Muchísimas gracias, don Álvaro. Gracias por sus aportes. Eh, Voy aquí con la pregunta para don Cristian. ¿Cómo puede la ciencia mejorar el diseño y manejo adaptativo de las áreas marinas protegidas para cumplir con el 30 por 30? Muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Un agrado estar ante tan distinguidos panelistas y público que nos escucha. Bueno, mira, desde CPPS, que es la Comisión Permanente del Pacífico Sur, hay un link muy potente entre lo que es gobernanza y ciencia. Muy anticipadamente, nuestros primeros panelistas indicaban lo importante de la ciencia en este sentido. Yo te cuento, por ejemplo, que la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en lo que es ciencia, para poder avanzar desde el aspecto regional, primero recordar de que aquí nos juntamos 5 países, desde Panamá hasta Chile. Esa es la jurisdicción que comprende la CPPS y su plan de acción. Hoy día, a través además de proyectos, estamos trabajando junto a Costa Rica y el consorcio donde hay otros amigos de Conservación Internacional, Mar Viva y GIZ. Y en este contexto actual, yo te cuento que estamos integrando justamente aspectos de la ciencia, porque CPPS, además, dentro de su dinámica orgánica y deberes con los cuales cumplir los mandatos de los países, fíjate que cuenta con una serie de buques, que son los famosos cruceros oceanográficos, que año a año se despliegan con distintas tareas, pero cada año recogen un aspecto fundamental, que es recoger data importante que los países han definido para la observación oceanográfica, el monitoreo de las condiciones del mar, como temperatura, salinidad y otras. Estos buques van y en un programa anual recogen esta data, y esta data, fíjate que contribuye no solo a nivel nacional, sino que también a integrar un panorama de nivel regional. Y esto es súper interesante porque aquí se conjugan distintas otras necesidades desde el punto de vista de qué medidas de conservación o de interés tú puedes aplicar en áreas particularmente ya identificadas de interés, ya sea nacional o regional. Entonces, este trabajo de ciencia está permanentemente involucrado en el quehacer de la CPPS. Ahora, esto es un elemento más que se integra en un quehacer que es mucho más amplio, porque aquí hay un contexto además de multilateralismo. Es decir, ministerios de Relaciones Exteriores son la voz de los países en este caso. Luego intervienen también los ministerios de Ambiente y subsidiariamente otras figuras de gobernanza. Entonces, cuando tú tienes ciencia, claramente le estamos aportando desde acá la posibilidad de facilitar esa toma de decisiones que muy bien antes mencionaban. Entonces, eso desde el punto de vista actual lo estamos integrando, por ejemplo, a través del proyecto de Salvando los 5 Azules, Save the Blue Five, que justamente está enfocado, ya llevamos un año de recorrido exitoso, creo yo, en donde cómo estas cosas finalmente se conjugan, porque aquí no hay nada, ningún elemento por separado. Todos contribuyen mutuamente. ¿Y por qué? Porque el foco de todo lo que hacemos finalmente responde al resguardo de nuestros intereses alimentarios. O sea, la protección de los recursos, hacerlos sostenibles, finalmente es un tema que es el que procuramos nosotros conservar, los recursos. ¿Y de qué manera manejar esos recursos? Requieren de esta justamente protección de ecosistemas o de espacios de interés o áreas que son altamente sensibles. Entonces, cuando tenemos esta combinatoria de elementos, justamente una de ellas es lo simbólico que representan los 5 azules. La conexión ecológica que nombraba Patsy requiere de ciencia, es la que estamos abordando, pero también requiere de mecanismos de acuerdo en donde se tomen en cuenta no solo particularidades de un determinado lugar.
Aquí tenemos que observar, por ejemplo, elementos naturales, cómo la naturaleza golpea nuestra región. Uno de los eventos que claramente monitoreamos y la ciencia acompaña es, valga la pena traerlo acá, es el monitoreo permanente del evento El Niño. El evento El Niño trae por consecuencia efectos que, si bien no los podemos prever ni adivinar, pero sí podemos conocer mucho mejor el fenómeno y eso claramente es información que se está colocando permanentemente a disposición de nuestras autoridades. ¿Para qué? Para proteger estos sectores de interés, proteger a las comunidades costeras, proteger sectores económicos para que puedan tomar medidas de mitigación antes de recibir un embate de un efecto que a veces causa estragos. Ese es un ejemplo claro que yo te puedo dar. El otro aspecto importante es la ruta migratoria de estas especies. Por ejemplo, la ballena jorobada que recorre desde Panamá hasta la Antártica, claramente tiene un tránsito marcado por etapas del año que toman lugar en distintas áreas geográficas para eh, ya sea la reproducción o determinados momentos de alimento, de búsqueda de alimentos, como el krill, por ejemplo, en la Antártica. O tenemos rutas muy marcadas con la tortuga. Galápagos y Rapa Nui hay un elemento ahí muy fuerte de unión con la tortuga marina y sabemos que en esos sectores insulares, que por cierto son relevantes porque además tienen población, carga poblacional, se produce una dinámica muy distinta. Y ahí tenemos indicadores relevantes donde la ciencia está buscando cómo mejorar la sostenibilidad, la reproducción de espacios donde las mismas tortugas se reproducen, los sectores de anidamiento, las oclusiones, cómo podemos tener éxito en ese tipo de que la aventura de la especie tenga éxito en su reproducción y no sea afectada por las actividades humanas. Entonces, cuando hablamos de ciencia, yo te puedo decir que desde la CPPS es un elemento central permanente, pero falta mucho camino por recorrer. Aquí necesitamos claramente unir esfuerzos en donde la región solidariamente, y este es un punto súper interesante, comparta data. Mucha de la data que se obtiene se guarda o se encajona en grupos de interés cuando hay mucha data que podría complementarse y ser un elemento mucho más nutriente para todos de una manera mucho más abierta. Pero bueno, cada país tiene sus reservas y eso es respetable, pero lo que debiéramos apuntar es una cooperación mucho más amplia en este sentido, porque los elementos están. Esta es una región que tiene ventajas comparativas con otras del mundo. Creo que tiene en general un avance muy importante y te cuento como dato de que incluso en términos de avance, en términos de áreas marinas protegidas, lo que como región podemos sumar hoy día es un 30,6% de la meta. Entonces, si uno hace un comparativo de esa manera, creo que el elemento regional ayuda claramente a posicionarnos a nivel global. Y claramente todo esto, y aquí vuelvo a reforzar lo que todos ya muy bien han indicado, la ciencia sí es un elemento fundamental y creo que es el que da pie a tomar mejores decisiones para el futuro. Y bueno, y siempre la invitación a que los jóvenes se sumen aún con más fuerza a esto porque la siguiente década va a traer aún más exigencia en este sentido. Así que para terminar, no sé si respondo con eso la pregunta, yo no soy cientista, pero claramente desde acá tenemos una combinatoria muy, muy amplia en lo que es política y ciencia. Ese es uno de los puntos más relevantes de la Comisión Permanente, que un organismo internacional va a reforzarlo y a pesar de ser 5 países o 6 con Costa Rica que hoy día cooperan en lo que estamos haciendo, que justamente es la implementación de una red de áreas marinas protegidas, y esto lo vamos a lanzar en UNOC, es una buena noticia para la región y es otra iniciativa y mecanismo que posibilita a todos juntarnos en un elemento común que es la protección y sostenibilidad de nuestro ecosistema y especie. Gracias. Increíble, muchísimas gracias, don Cristian. Sí, están pasando muchas cosas y sobre todo muchas cosas que se van a lanzar en Yuno, ¿verdad? Este, con todo y todo lo que está pasando globalmente. Eso, lo único que se pierde es la fe, como dice. Em, Vamos a preguntarle a Catalina cómo pueden los recientes descubrimientos en los fondos marinos contribuir a la conservación e implementación del BBNJ. Muchas gracias, Marilyn. Y me recojo en las palabras de todas las personas que me antecedieron.
En específico, retumbé mucho con lo que dijo Jaco en términos de la necesidad de que hayan más voces diversas en espacios insospechados, que es un poco lo que yo he venido representando también en mi país, en Colombia, y es una científica metida en política, tratando de asesorar todos esos grandes descubrimientos o esos grandes retos que tiene la política ambiental colombiana, pues para poder avanzar en metas un poco más ambiciosas y demás. Y Uy, llevar, Cali, esto lo quiero ¿cómo llevar tranquilo? a... ¿Cómo va esa cañas? Voy a Sí, un pequeño anuncio ahí, ya, perdón, adelante. listo. Eso lo quiero conectar con esta pregunta que se me hace de un nivel mucho más global y es, ¿cómo conectamos estos grandes conceptos de justicia intergeneracional con la interfaz política-ciencia, con particularmente este contexto que se llama BBNJ y todo lo que decanta de esa discusión, que esperemos que su epicentro sea América Latina con la sede que se está proponiendo aquí en Valparaíso? Y eso lo quiero recoger teniendo en cuenta que BBNJ tiene cuatro aspectos muy importantes. El primero es el aspecto o el capítulo que habla sobre la repartición justa de los beneficios del uso de los recursos genéticos marinos. Los segundos son las herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, pero también otras metodologías que, por supuesto, Latinoamérica también no solo ha sido epicentro para probarla, sino que de aquí también han traído o han salido más bien ideas para implementar a nivel global. La tercera es las evaluaciones de impacto ambiental, que tiene mucho que ver con otras cuestiones que nosotros también trabajamos en el día a día. Por ejemplo, las negociaciones sobre la apertura o no de la explotación comercial de minerales submarinos en aguas internacionales, que es jurisdicción de Convemar, pero teniendo en cuenta que Convemar deja esa puerta abierta para que haya después, a la postre, un tratado que aborde todas estas cuestiones ambientales y de biodiversidad que acoge BBNJ. Por supuesto que hay unas relaciones y hay unas interconexiones o muy específicas y directas o insospechadas y que a una le toca, digamos, indagar un poco más para llegar a ellas. Y la cuarta es la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina, en donde también se enarbola ese sentido de justicia sur-norte. Y por tanto, América Latina y el Caribe también debe tener una preeminencia muy importante en esa discusión. Y esa es la razón, vuelvo a lo primero, por la cual todas estas conversaciones diversas entre generaciones, entre disciplinas y demás son muy importantes. Entonces, yo creo que BBNJ es un faro de luz en el marco de la crisis global del multilateralismo y no por nada se enarboló o se dio la noticia de la adopción del tratado hace un par de años de la manera en la que se dio, que fue el gran triunfo del multilateralismo después de más de 25 años de negociaciones. Todos los países acuerdan unos términos comunes para poder proteger la biodiversidad por fuera de las jurisdicciones nacionales y todo lo que eso implica. Entonces, si BBNJ es ese gran triunfo del multilateralismo y ese faro de esperanza que tenemos en el marco de una policrisis, no solo en términos, digamos, ambientales y climáticos, sino también en términos de liderazgo, en términos de fronteras, en términos de migración y un largo etcétera. Entonces, BBNJ también tiene, digamos, un significado muy especial, no solo para todas las personas que trabajamos y le dedicamos la vida al océano, y en mi caso, por ejemplo, al nexo océano-clima, que ha sido tan marginado en las discusiones multilaterales, sino que también es una muestra de cómo el mundo puede actuar conjuntamente por un propósito común. Y esa yo creo que es la esperanza o es el concepto más grande detrás de BBNJ. Y ahora sí, ya enfocándonos un poco más en la pregunta. Aquí, precisamente por ser tan vasto el océano, por cubrir más del 70% de la superficie del planeta y por ser tan poco conocida, porque estamos hablando de que al menos de 700.000 a 1 millón de especies en lo que el conocimiento humano está logrando
em, digamos, magnificar o sostener. Alrededor de 2/3 de esa biodiversidad global todavía no ha sido descubierta en el océano. Y tenemos, por ejemplo, casos como el programa Ocean Census, que también hace parte de la década del océano, pues apoyado por la Nippon Foundation y demás, y otras expediciones del Schmidt, de, bueno, otras instituciones oceanográficas maravillosas en el mundo, han logrado descubrir muchísimas especies en tan solo una inmersión. Estamos hablando de que el año pasado, por ejemplo, se reportaron más de 800 especies nada más con el programa Ocean Census, y eso nos da cuentas de la vastedad del océano, pero también de las grandes oportunidades para que este asunto o esta situación se pueda, digamos, contemplar de una manera global y colectiva, que sigo insistiendo, para mí es la conclusión, digamos, para esta pregunta o de estas discusiones que se están propiciando en este momento, y sobre todo también con énfasis en la década del océano, que no es más que una excusa para poder hablar de estas cuestiones sin fronteras, sin miramientos de las disciplinas y sin miramientos de tantas otras cuestiones que en otros sistemas, en otros tratados, en otros contextos, pueden ser, en lugar de una herramienta, un problema o una frontera, la cual derribar. Entonces, esos avances en la exploración de los fondos marinos y de su biodiversidad y también de sus capacidades para, por ejemplo, luchar contra la crisis climática y la disrupción climática, proporcionan esa base científica necesaria para responder a esos cuatro pilares del acuerdo BBNJ, pero también para responder a ese gran liderazgo que puede promover el acuerdo en sí mismo en un sistema multilateral que está decayendo. Y al identificar esas nuevas especies, esos nuevos ecosistemas, esas nuevas condiciones, por sí mismas se fortalecen las capacidades, se promueve, o al menos, si no se promueve la equidad directamente, al menos sí se promueve esa discusión sobre la equidad, y sobre otros términos de justicia ambiental, climática e histórica, desde, por ejemplo, continentes que han sido históricamente excluidos en esas discusiones altamente técnicas. Y por supuesto, también eso tiene que ver con el acceso a recursos y esa repartición justa en términos económicos. Y a la postre, todo esto va a decantarse o debería decantarse en que haya una mejora en el conocimiento, en el entendimiento y en la aplicación de iniciativas que contribuyan significativamente al uso y conservación de la biodiversidad marina en ese espacio común, que por ejemplo los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad, y que después de las discusiones de Convemar y demás, pues hemos desarrollado otros conceptos en donde creo que América Latina y el Caribe ha sido un epicentro de innovación y puede seguir siendo un epicentro de innovación, al punto en el que el continente se puede convertir perfectamente en un líder, para mostrar cuáles son esas interfaces y esas interconexiones entre políticas de conservación con políticas de innovación, y que sobre todo todas estas iniciativas se aúnen para que sean también fuentes de desarrollo económico, de cierre de brechas institucionales, de cierre de brechas socioeconómicas y demás, y poder demostrar que en realidad la transición energética justa, la conservación y todos estos términos que nosotros trabajamos cuando hablamos de clima, de ambiente, de sociedad, de sostenibilidad y demás, pues tenemos tan claros, pero que en otros sectores económicos, otros sectores políticos todavía no lo entienden, y es que todas estas cuestiones a la postre tienen que hacer del mundo algo mucho más próspero, de nuestras comunidades mucho más prósperas, y sobre todo basado en ese conocimiento y en esas comunidades. Entonces creo que hay mucha tela por cortar. Sin embargo, de una manera muy dialéctica, esa podría ser el abrebocas de toda esa conversación que hay que desarrollar a partir de este momento, y para el cual les invito a que pensemos que Latinoamérica puede ser el epicentro de, o el punto de partida de esas conversaciones. Muchas gracias, Catalina. Siempre muy atinada en sus em,
¿cómo decirlo?, en sus análisis. Para cerrar el primer bloque, vamos a preguntarle a Valeria, ¿cómo puede la ciencia apoyar el desarrollo de redes de áreas marinas protegidas transnacionales? Hola, buenos días, tardes a todos. Bueno, al menos desde nuestra visión intergeneracional del trabajo de las juventudes en la acción oceánica y climática en México, pues podemos decir que es relevante, al menos en la política general mexicana, el que ahora se nos ha dado visibilidad y también se nos ha dado la oportunidad de estar involucrados en procesos de generación de ciencia, como también de la participación en las políticas nacionales donde en la última actualización que se dio de la Política Nacional de Mares y Costas en México, por primera vez se incluyó la voz de los jóvenes en esta actualización que salió en enero de este año, 2025. Y creo que es fundamental que también no vean solo a las juventudes como parte de, sino que también pues no se tienen que tomar en cuenta solo por tener, digamos, incluido el nexo de las juventudes, sino que también se desarrolle las capacidades de estas, también apoyándose de la ciencia y de la innovación que están trayendo estas futuras generaciones para el accionar y también asegurar que esta implementación de la ciencia esté bien asegurada con esta innovación que traemos, ¿no? Las nuevas generaciones. Y a la par también, con esto ayudamos a fortalecer las capacidades y también, eh, pues todo el trabajo que se hace de las instituciones académicas en México, se han también desarrollado los nodos de la CECOP o también nosotros desde nuestra posición hemos estado creando una red o vinculando a jóvenes que están trabajando en todo México alrededor de las ciencias oceánicas, donde también estamos viendo cómo poderlos apoyar para que puedan tener esta participación desde sus localidades, de, obviamente fomentando la ciencia, pero también siendo partícipes de las tomas de decisiones. Y creo que es fundamental también porque pues estamos aportando ideas innovadoras, también tenemos una fuerte conexión con las comunidades y también nos ayuda a visibilizar de una manera diferente lo que al menos, perdón, desde la parte de infancias, como también las juventudes que no han sido representadas generalmente más en estas partes de la zona costera, pues también podamos brindarles voz y también darles pues la visibilidad que necesitan, ¿no? Creo que también desde un trasfondo regional, desde nuestra participación, al menos aquí con mis colegas de SOA, de Chile, Costa Rica y Colombia, pues hemos tratado de formar una vinculación regional, el también apoyar no solo a nuestros países localmente, sino que también nuestras participaciones activas como nuevas generaciones, pues se estén dando en toda la región y se esté apoyando a científicos que también no se les ha dado el espacio que también deberían de estar teniendo. También aquí tenemos a nuestro colega Joel, que está en Honduras, que también él es un gran científico de su región y creo que también debemos de aprovechar pues todos estos nuevos enfoques que se presentan desde unas nuevas posiciones que también pues vemos que el tener a las juventudes no solo es una forma de inclusión, sino que también se reconozca su papel en la participación y que no solo nos tomen en cuenta como beneficiarios, al menos en hacer la ciencia, sino que también se nos contemple como unos actores activos en la gobernanza marina, como se hizo ahorita en México, que por primera vez estuvimos participando en la política de mares y costas. Entonces, creo que también esto, si lo podemos replicar en diferentes eh, partes de nuestra región, va a seguir fortaleciendo estos vínculos entre las juventudes, ciencia y también la incidencia. Gracias, Valeria. Sí, creo que en los contextos sociopolíticos, geopolíticos en los que estamos, construir redes regionales como bloque, como Latinoamérica es sumamente importante, sobre todo cuando estamos en un proceso global
donde la extracción y explotación de los recursos naturales se va agravando aún más, ¿verdad? Y donde las tensiones políticas bélicas se van agravando algo más y sobre todo que ya esas mismas tensiones tienen sus intereses sobre la explotación de nuestros recursos del fondo marino profundo. Entonces es demasiado importante estos espacios, no solo para la generación de ciencia y no solo, ¿verdad?, como impulsando el tokenismo de metamos a los jóvenes porque son jóvenes, sino porque, ¿verdad?, nosotros aportamos también nuestras perspectivas técnicas como profesionales también y también, pues, fomentamos la diplomacia, la paz y la amistad entre naciones, que eso es algo que todo el planeta se beneficiaría si hubiera más de eso, ¿verdad? Entonces, para esta sesión vamos a romper un poco la monotonía de que vamos un poco atrasaditos y atrasaditas en el avance de de nuestra agenda. Les quiero presentar a una bióloga marina de Chile. Ella se llama Carolina Oyarzo Miranda, más conocida como eh, Que el viento se vuelva huracán. Y ella es bióloga marina, pero trabaja en el sector de arte. Entonces vamos a escuchar a Caro, que nos va a dar 5 minutos de su muy precioso tiempo para compartir su arte con nosotros. Muchísimas gracias, Caro, y bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todas. Estoy muy emocionada de estar aquí. En efecto, gracias a Mari Comercio por invitarme y a SOA también, que es con una de las organizaciones que más tengo relación actualmente. Y claro, como mencionaban, yo soy bióloga marina de profesión, pero ahora me dedico a algo bastante diferente. Estoy gestando mi productora de eventos y uno de sus objetivos es enamorar a la gente del mar. Entonces, hoy brevemente les vengo a presentar una de mis instancias científicas en las que aún trabajo, que se llama, es una charla para todo público y que la voy perfilando según el espacio donde hay que compartir. Ah, me dice que no puedo compartir. Enviar solicitud. Pero Sí, que se sí. llama Ah, ahora sí, que se llama La Revolución de la Multidisciplina. Porque como bien han comentado hoy, es la importancia finalmente que tenemos de que cómo cuidamos el océano necesita la colaboración tanto de distintos países, de distintas perspectivas, y también me gusta ver esto desde la forma personal, que es algo que conecta mucho con el arte. Entonces, brevemente, me presento, a mí me gusta que me digan Caro, Oyarzo Miranda, porque importante el legado paterno y materno. ¿Y quién soy yo y por qué estoy aquí? Claro. Yo tengo 32 años, soy chilena, bióloga marina, magíster en biotecnología y ciencias de la vida, y mi área de desarrollo principalmente durante mi carrera académica fueron las algas, el área de la ficología, como se conoce en ciencia, y me dedicaba principalmente a la reforestación de algas marinas de importancia socioecológica, como es en Chile el güiro. Veo que aquí hay gente de México y es divertido porque ustedes tienen como otra visión del sargazo como plaga y aquí la macrocisti o los güiros. Tenemos que cuidarlos porque hay un problema de deforestación, entonces cada país con su relación con cada especie objetivo, ¿no? Y lo importante que quería visibilizar con este paper, yo soy la primera autora de este trabajo, que incluye 14 autores, y también, si bien habla de Chile y de la perspectiva de cuidar y la sostenibilidad de los bosques de algas, también es una colaboración con científicos de otros países latinos, y por ejemplo, el ilustrador de ese paper fue Alexis Belloni, que es venezolano. Entonces, también con ese trabajo quería mostrar la importancia de la colaboración que tenemos para poder incorporar perspectivas respecto a los recursos marinos. Ahí está el DOI por si alguien lo quiere buscar, si les sirve, porque tiene referencias muy bonitas respecto a estrategias de reforestación. Lo siguiente es los conceptos que actualmente estoy trabajando, que me pidieron además que hiciera una breve mención a lo que es el activismo. Entonces, cómo tú desde la sociedad civil, principalmente, no sé, siendo una niña, apasionarme por la ciencia y de repente convertirte en la científica, y tú también tienes creencias. Y entonces... Por ejemplo, mi tesis de pregrado estuvo basada en la evaluación de algas, me gusta mucho esa foto,
porque son algas bebés. Yo cultivaba, estas son estados microscópicos de la Lawsonia spicata, e hicimos una evaluación de qué ocurría con las poblaciones de esta alga en Quintero, que es una de las zonas polémicas que hay en la quinta región. Yo me ubico en Valparaíso en este momento por el impacto industrial. Entonces hacíamos esta relación y surgieron varios nexos, por ejemplo, con la política. Después de esta publicación científica con el laboratorio en el que trabajé, terminamos siendo asesoría de Comité Senado para políticas eran en términos legales para fijar nuevos estándares de contaminantes en la bahía. Y me gusta también esa foto de referencia porque era durante realizamos esa investigación. ¿Y qué tiene que ver el arte con esto? Que el poder de la fotografía me ha permitido llegar a muchos lados. Y además quiero mencionar lo que fue el trabajo con la campaña de Escazú, que era un tratado internacional latinoamericano para proteger activistas ambientales, y que ahí yo actué desde mi persona, son valores personales los cuales yo potencié a través de lo que tenía mi base científica y lo que podía hacer a través de redes sociales y todo lo que es el trabajo de imagen, y en este caso, por ejemplo, el arte del maquillaje. Entonces, ya vieron que aplicamos la multidisciplina. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en monólogos científicos, estuve dando esta charla, pero en su segunda versión, mucho más larga y enfocada al perfil de la biología marina. Ahí terminamos con una fardela de patas rosadas arriba del escenario, espectacular, fue un show y que llegas a la gente desde otra perspectiva. De hecho, hubo un nexo muy bonito con estudiantes de biología marina que también se motivan a llevar su rubro más allá de la investigación. Aprovechando el fin de semana, realicé este show que tiene que ver con cautivar a la gente con el océano. Había performistas de distintas artes escénicas representando criaturas marinas y eso fue muy fascinante. Y el arte también visual, que es, por ejemplo, este cuadro que actualmente el fin de semana en el Día de los Océanos en el Museo de Historia Natural lo voy a exhibir junto a otros trabajos en la línea del arte y ciencia. Entonces, con esto quiero terminarles por compartir un poema que se llama Amar la mar, que es otra de mis líneas de trabajo actualmente que tiene que ver con el poder de las letras y la palabra. Por eso también es tan importante la figura de la sirena y esta conexión humana y animal que tenemos con el océano. Entonces, ahora les voy a declamar de forma seguida y después voy a cerrar mi presentación. Desde que era niña soñaba con la mar, conocer ese azul inmenso y su majestuosidad. Poco a poco me acerqué a las costas. Valparaíso fue el primer lugar donde la fui a visitar. Nos conocimos desde la orilla. ¿Cómo iba a saber que me iba a enamorar? El poder de las olas al escucharlas reventar. Y esa espuma blanca, ¿cuántos misterios albergará? Mil preguntas me abordaron. Quería saber más. Pasó el tiempo y tocaba estudiar. Yo vivía en Santiago y dije, esta es la mía, nos tenemos que reencontrar. Armé mis maletas y me fui a aventurar. Pasaron muchas cosas que hoy no voy a explicar, pero fue más de lo que podía cargar y me llegué a agobiar. Una vez más la tuve que dejar. Pero cuando la conexión es más grande, nada la puede opacar. Y así viajé una y mil veces a Quintay. Y fue como abrir un portal. No nos volverían a separar. De norte a sur he recorrido las costas. En Chile aún me falta conocer de su territorio insular. Vi atardeceres, aves y cangrejos. Hasta las algas me llegaron a cautivar. De la mar he aprendido mucho y algunas de sus enseñanzas les quiero contar. Existen los cambios y las temporadas. No todo el tiempo las algas pueden ser cosechadas. A veces hay que soltar las expectativas y aceptar las marejadas. Recuerda que hay momentos donde debemos estar resguardadas. La luna nos dice que debemos ser pacientes y fijarnos cuando estará llena o sonriente. Hay que prestar atención y cuidarnos del viento y de la corriente. Cuidado con la presión y fomenta la colaboración, que los ecosistemas estarán mejor. Eso. Muchas gracias por esta invitación. No sé si tienen alguna consulta y ahí les dejo una hermosa fotito de un cangrejo de aquí de Algarrobo, que me gusta mucho mostrarla porque
se ven sus ojitos y creo que eso es de las cosas que genera mucha conexión entre las personas. Ay, muchísimas gracias, Caro. A mí me llegó el, 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 el poema, sobre todo porque trabajar activamente por nuestros sueños marinos no es sencillo. Realmente es una lucha, es muy difícil. Entonces a veces hay que navegar la vida real que dice uno con la vida, con las expectativas que uno tiene de, ¿verdad? De llevar a cabo sus proyectos. Y es mucho sacrificio. Eh, Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. No sé si alguien quiere decirle algo a Caro y si no entramos de lleno al segundo bloque. Y si no, bueno, ahí tienen el contacto. Igual se los compartiré con la grabación del webinar. Muchísimas gracias, Caro. Eh, Chao, muchas gracias, que estén bien. Vamos a entrar al segundo bloque y vamos a socarle, como decimos aquí en Costa Rica, porque tenemos 23 minutos de espacio. Entonces les voy a compartir. No, este no es. Es aquí. Sorry. Les voy a compartir para que entremos al, al, al bloque de conversatorio. Entonces, nuestros desafíos y soluciones. Entonces, vamos a empezar con Álvaro de 2 a 3 minutos, retomando lo planteado por Marta sobre los desafíos de implementación de las áreas marinas protegidas y lo que mencionó Jaco respecto al rol de la ciencia local, ¿verdad? Y las dificultades sobre lo que es hacer ciencia y meterse en política. ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de articulación entre conocimiento técnico y toma de decisiones políticas en nuestros países? Sí, rápidamente, yo creo que el eje central de esto debe ser la buena, transparente y sana gobernanza con mecanismos muy claros establecidos desde el inicio de nuestros esfuerzos por integrarnos los diferentes actores alrededor de las áreas marinas protegidas. Yo creo que eso es fundamental, pero para mí, y ya lo mencionaron acá, algo que también intergeneracionalmente nos puede ayudar mucho a los retos del futuro es la educación marina, es alfabetización marina, alfabetización oceánica, incluso se prepara una declaratoria para la UNOC 3, debe ser fundamental porque yo pienso que en la medida que nuestros niños y niñas crezcan sensibilizados hacia el tema marino, vamos a tener generaciones más robustas, más fuertes en todo lo que tiene y guarde relación con el mar, sus recursos, sus comunidades. Es fundamental también, a mi criterio, que dentro de esa gobernanza los procesos participativos sean realmente democráticos, sean amplios. No hay mejor cosa que las personas se sientan parte de la solución y no parte del problema. Muy bien, muy bien dicho, don Álvaro. Definitivamente eh, conseguir que las personas sientan ese compromiso más allá de, ¿verdad? De una imposición, sino que verdaderamente algo que nace de las personas y las comunidades hace que toda la diferencia, porque realmente todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, no, ¿verdad? Depender de fondos, de cooperación y demás, eso no es modelo sostenible para nada, en lo absoluto, con todo lo que tenemos que trabajar. eh, de una forma muy integral y a multinivel. Entonces, definitivamente que las personas se integren desde su propio conocimiento y que busquen saber más del océano eh, y se sientan parte de la solución es la solución, ¿verdad? Catalina, en 2 o 3 minutos, a partir de las reflexiones de Marisol sobre restauración ecológica y de Marta sobre la necesidad de generar datos accesibles con la red regional, por ejemplo, de con ECOP y para el Pacífico Oeste Tropical,
¿Qué condiciones mínimas necesitamos para que el conocimiento científico tenga una incidencia real en la gestión oceánica? Para que el conocimiento científico tenga una incidencia real, necesitamos, uno, condiciones habilitantes en las instituciones y dos, que nosotros como individuos y como gremios estemos convencidos de que tenemos las capacidades de poder incidir, porque lo he visto desde los dos lugares. En primera instancia, las instituciones deliberadamente no abren espacios porque estamos acostumbrados a una visión absolutamente tradicionalista y que individualiza cada disciplina para que esa individualización no permita la conversación fluida entre ellas. Y también ahí tienen que ver no solo las instituciones públicas, es decir, los estados como tal, sino también las instituciones de educación superior, técnica y tecnológica. Tienen que haber este tipo de conversaciones necesariamente entre disciplinas mientras las personas se están formando, pero también entre instituciones público-privadas para que sepan que hay personas o hay gremios o hay semilleros, hay grupos que se están forjando en ciertas habilidades y tienen capacidad de poder incidir e incluso ganar experiencia laboral mientras están incidiendo en esas discusiones absolutamente neurálgicas para nuestros países. Y es ahí donde yo siempre he dicho una palabra clave y es que el activismo debe ser profesionalizante. Si una tiene cierto, digamos, gusto o cierta afinidad con un tema en particular, en este momento, por ejemplo, estamos hablando del océano y creo que todas y todos compartimos aquí esa pasión. No solo nos podemos quedar o solo en la investigación o solo en el activismo o solo con la pasión, sino que tenemos que hacer que todos nuestros espacios propendan por hacerlo profesionalizante, porque si no lo hacemos profesionalizante, precisamente vamos a ver esa desconexión entre lo público y lo privado, entre la educación y lo laboral, entre los países, entre los gremios, entre las disciplinas y seguimos simplemente sin hablarnos los unos a los otros. Entonces, digamos, para contestar a la pregunta, lo primero que dije creo que son de los dos niveles. Uno, saber que nosotros como sociedad civil, no es solo como gente o como la población y demás, sino sociedad civil, que por concepto es un grupo de personas organizadas con unos objetivos comunes, podemos incidir en todas las instituciones para que se abran esos espacios porque muchas veces no lo abren o por acción o por omisión. Y segundo, las instituciones tienen que ser lo suficientemente receptivas como para recibirnos a nosotros en nuestra búsqueda de profesionalizar esas pasiones y esos conocimientos que nosotros ya tenemos. Y eso, digamos, creo que nos hemos dado cuenta y todas y todos aquí hemos tenido, yo creo que en algún momento esa experiencia estas iniciativas que nosotros hacemos desde la sociedad civil, los hubs de innovación, los centros de investigación, los semilleros, los grupos de afinidad y todo este tipo de cosas son las que presionan el cambio y por supuesto tenemos que seguirlos fortaleciendo y hablarnos entre nosotros para que esa presión se sienta mucho más y se pueda escalar de manera urgente y rápida de la misma forma en la que la acción se necesita. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir. Vamos a ver. Creo que tengo a Vale y a Marisol de más, porque lo puse en orden alfabético, pero me dice Vale que están un poco cortas de tiempo, entonces vamos con Valeria. Valeria, escuchamos en el bloque anterior tanto la visión técnica como la perspectiva juvenil. ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos fomentar para construir puentes reales entre generaciones y sectores en la toma de decisiones oceánicas? Gracias, Marilyn. Justamente, bueno, el tipo de liderazgo que buscamos es siempre que pues tengan el desarrollo, bueno, que podamos ayudarlos a su desarrollo de capacidades y también al siempre ver porque sea una juventud informada o su liderazgo sea informado, también desarrollando un pensamiento crítico y sistémico, donde ellos puedan ver desde una perspectiva amplia cuál es la problemática que están viviendo o también cómo desde su posición pueden complementar a la toma de decisiones y también a hacer la voz que necesita su comunidad o su territorio para poder hacer esta participación activa, ¿no? En la gestión, como también en la ciencia y en la participación ciudadana.
Creo que también los liderazgos de las juventudes que se deben emplear, al menos desde México y América Latina, siempre deben de ir de la mano desde la perspectiva local, siempre tomando en consideración eh, su, digamos, apoyar la voz de sus líderes comunitarios, también ver o conservar los saberes tradicionales que en ciertas partes pues los van trabajando desde generaciones y que también este liderazgo no se vea limitado por solo incluir a los jóvenes, sino que también su liderazgo sea parte de la gestión en muchas políticas, como también desde el desarrollo científico, ¿no? Que también muchos de estos jóvenes, al egresar de sus carreras profesionales, no se sientan limitados o incapaces de formar parte de otras redes o también formar parte de laboratorios o de centros que puedan ayudar a su desarrollo. Lo que queremos, al menos desde México, y creo que también si lo hablamos desde nuestra posición de mis colegas de SOA y mía, pues es que también nuestras generaciones o estas generaciones de jóvenes pues tengan las herramientas necesarias o no solo las necesarias, sino que también las desarrollen más para poder articular o ser partícipes de muchos eh, tomas de decisiones, también de gestiones y de ser un apoyo fundamental, no solo por el beneficio de tener jóvenes en laboratorios o en hacer ciencia, sino que también ser un apoyo fundamental en el desarrollo de nuevas innovaciones y del apoyo a la ciencia, ¿no? Muchísimas gracias, Vale. Para Marisol, la pregunta en 2 o 3 minutos. Em, Retomando lo dicho por Patsy sobre las lecciones desde Chile y la visión compartida por Cristian sobre cooperación regional, ¿qué alianzas o redes hacen falta para fortalecer, para avanzar hacia una gestión regional del océano más coherente? Yo creo que rescato todo lo que se ha compartido durante esta ponencia o este panel. Creo que tenemos muchas similitudes, lo vuelvo a repetir. Creo que enfrentamos los mismos retos y los mismos desafíos en el término de hacer llegar la ciencia para que realmente se logre un cambio en la toma de decisiones y en la política pública. Yo creo que algo que es muy importante en el marco de este gran evento, de este UNOC, de esta tercera edición de UNOC, es como Latinoamérica, como países, deberíamos de estar más unidos, de basarnos en esas similitudes que tenemos, esas cosas que tenemos en común sobre los retos y desafíos que estamos enfrentando para alcanzar las metas internacionales desde cada agenda de cada uno de nuestros países. Y creo que una cosa que rescato es que tenemos que voltear a ver la permanencia que nosotros como actores de la sociedad civil, como ciudadanos, somos los que nos quedamos. Los tomadores de decisiones tienen un periodo de vigencia y desafortunadamente a veces cuando se hacen esos cambios en las administraciones se pierde la continuidad de las acciones que se ejecutan o se llevan a cabo durante el periodo activo y se vuelve a tener que empezar, ¿no? Tenemos que volver a empezar a hacer las gestiones, a presentar el trabajo, a presentar la historia, a decir en dónde estamos parados. Creo que estamos en un punto crítico en donde si no vamos más allá de lo que ya hemos hecho, vamos a seguir recibiendo las mismas respuestas y en realidad nada va a cambiar. Creo que tiene que haber una colectividad multinacional en relación al cambio que se quiere generar para la protección de nuestros ecosistemas marino-costeros. Creo que necesitamos hacer un pronunciamiento definitivamente en todas estas cosas. No hemos dicho nada distinto cada uno desde nuestros países. Estamos hablando de las mismas desafíos, estamos hablando de la misma desconexión, de la importancia del trabajo que estamos haciendo desde la sociedad civil, desde la responsabilidad o pasión con la que cada uno nos conducimos desde nuestros puestos o nuestras instituciones. Y creo que eso ya es un inicio, pero necesita ser algo trascendental. El tema, sí, la intergeneracionalidad y empezar a sembrar esa semilla, pero a mí me da mucha angustia, de cierta manera, decir, les estamos dejando a los jóvenes o a las siguientes generaciones un gran reto.
Creo que eso es bastante egoísta y deberíamos, o sea, se tiene que empezar ahora. Con lo que decíamos, la meta es al 2030 y no la estamos alcanzando y entonces, ¿qué hacemos? Empujamos la meta al 2050. Entonces, creo, o sea, yo me llevo esa reflexión de haberlos escuchado a todos ustedes. Gracias por compartir. Me llevo mucho amalgamiento de esta situación que compartimos como región. Y sí, ojalá podamos coincidir y seguir colaborando juntos o encontrar la manera de enviar este mensaje fuerte, sobre todo para poder incidir en la política pública y que sea multinacional, ¿no? Esto es, compartimos los océanos por ambos litorales y creo que está en el sumo interés de todos los que estamos en en esta reunión de que la política se vea influenciada por la ciencia y no tiene que ser impositiva, sino realmente tiene que haber un cambio, ¿no? Una llamada a la acción para que la ciencia se aplique y sea tomada en cuenta en la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Marisol, y muchísimas gracias por su participación y sobre todo por ser coanfitriona de esta reunión con líderes latinoamericanos. Voy a compartir la pregunta para Marta, que nos comparta en 2 o 3 minutos, a partir de lo compartido por Catalina y Valeria, cómo puede transformar la información científica. ¿Cómo se puede transformar la información científica en una herramienta de empoderamiento para las comunidades costeras y para las juventudes? Gracias, Marilyn. Lo primero que me viene a la cabeza viendo esta pregunta es la divulgación y la comunicación, ¿no? Como que realmente la ciencia a veces es complicada de entender y tiene que haber una digestión para que comunidades costeras, juventudes, público en general pueda realmente entender qué refleja esa ciencia, ¿no? Qué es lo que está tratando de comunicar y cuáles son las necesidades de gestión que vienen asociadas también. Eh, Gratis para ti. Gratis para ti. Ajá. Entonces, me parece que las juventudes, ¿no? Las personas que están empezando en sus carreras también, como han comentado algunos de ustedes, como que son al final personas que venimos, ya no sé si incluirme, estoy ahí en el límite, con mucha energía, ¿no? Con muchas ganas de cambiar las cosas y a veces hacer esa transferencia de información científica hacia un vocabulario mucho más amigable para que pueda realmente tocar a las emociones de las personas y quieran actuar al respecto. Es un campo que brinda muchas oportunidades para esas juventudes, ¿no? Porque tienen como la capacidad de realmente hacer esa comunicación de una forma mucho más amigable que quizás generaciones digamos, ya más adultas que quizás no están tan sintonizadas con las formas de comunicación actual, ¿no? Entonces pienso que por ahí podría ser una buena manera de usar esa información científica y luego como pensar también cómo transformarla en mensajes claros, ¿no? A veces eso también es algo que hay que hacer ese esfuerzo de decir, bueno, con toda esta información, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cuál es el mensaje? Y crear movimientos, ¿no? Alrededor de eso. A veces uno, como científico, parece que te enseñan simplemente a hacer ciencia y yo algo que me di cuenta más tarde fue que tenemos que hacer algo también con esa ciencia y nadie nos ha enseñado todas las habilidades que se necesitan para impulsar esos cambios, ¿no? Y esas habilidades implican la comunicación, implican la colaboración, cómo hacer que la gente crea en tu historia, en tu propuesta o en la propuesta de una organización, de un movimiento y quiera seguirla e impulsarla, ¿no? Porque muchas veces no hay voluntad política para ciertos cambios y los cambios se consiguen con esa presión y con ese movimiento más comunitario, ¿no? Entonces, yo pensaría que esos son como aspectos claves para que esta ciencia llegue a estos sectores. Perfecto, muchísimas gracias, Marta, por su aporte y por su tiempo y la presentación del día de hoy. Este, Voy a continuar con la pregunta para don Cristian. Creo que solo nos faltan dos preguntas más con Cristian y Jaco, ¿verdad? Este, don Cristian, escuchamos de Patsy una experiencia institucional y de Valeria una mirada desde la juventud organizada.
¿Cómo podemos crear espacios más efectivos de diálogo y codiseño de políticas entre generaciones e instituciones? Es para mí, Cristian, sí. Ujú. Muchas gracias por la pregunta, súper interesante. Y bueno, me hace inmediatamente conectar dos cosas que estamos justamente impulsando desde la comisión. Fíjate que hace algunos meses atrás, a propósito de aspectos de gobernanza y poder incluir sobre todo las nuevas voces jóvenes, eh, ya tenemos un muy buen ejemplo y en práctica, y ya logrado. Fíjate que implementamos un curso de liderazgo azul. Y este fue realizado bajo un formato muy particular, con experiencia incluso de Europa. Nos ayudaron a diseñar este modelo dos especialistas, una de Alemania y otra señora de Estados Unidos, y logramos implementar esto con el primer grupo que finalmente nos juntamos en Galápagos hace un par de meses atrás. Y allá fue una semana en donde aquí se integraron muchas cosas. Uno, más que transformarlo en líderes, era entregar una mirada holística a todas las problemáticas que estamos hoy día enfrentando. Y segundo, cómo desde sus distintos niveles de autoridad o de trabajo podían cooperar en una mirada más local, nacional o regional, si fuera el caso, para poder poner en empeño todas esas capacidades que las personas tienen. Sin duda, cada uno tiene un fondo de formación donde te hace especialista en algo, pero cuando te integra al océano no tienes que tener la mirada de otras cosas. Eso por un lado, líderes, jóvenes voces que estamos integrando. Y segundo, ahorita mismo estamos con la implementación de una red de áreas marinas protegidas, como te mencioné anteriormente. Y esta red, dentro de sus componentes, tiene dos cosas muy interesantes. La primera, que es fomentar las bases para establecer acá en la región lo que estamos llamando la Academia Océano, ser un hub de concienciar para que desde allí, bajo un modelo estandarizado, recogiendo las experiencias de la región, podamos también ser más eficientes en el uso de los recursos y empezar a consolidar conocimiento y entregarlo de una manera más práctica a quienes están detrás de todo este tema, porque bien lo dijeron, hay niveles políticos, hay niveles institucionalidades, organizaciones, pero también está lo más importante, las comunidades. Y cuando hablamos de comunidades, bueno, realmente tenemos que llegar a ellos para dar efecto en lo que estamos predicando. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales. Y el segundo es una campaña justamente de concienciación para poder llegar con un mensaje y un lenguaje mucho más claro a personas que viven en comunidades de pescadores, sus hijos, la familia, entiendan que la actividad que están ejerciendo, que es de interés económico para el país, les contribuye a ellos mismos como familia, tiene un aporte mucho más allá de esa mirada y tienen que entender que es un aporte que va a trascender más allá de las propias vidas que uno tiene y de los turnos que además nos comprometen hoy día en algo. Entonces, traspasar esta posta, claro, se fomenta con tener mejores oportunidades de transmitir, comunicar, no solo entender, sino que comprender lo que estamos trabajando. Y esos jóvenes son los justamente que van a tener que emprender un futuro mucho mejor, es lo que esperamos, al que le podamos dejar nosotros. Así es que creo que las noticias de la región son bastante auspiciosas. Estamos avanzando con acciones concretas y esperamos sí madurarlas para poder seguir en esta continuidad en los años venideros. Así que te dejo eso ahí como dos aspectos fundamentales que hemos ya trabajado. Perfecto, don Cristian, muchas gracias. Y, o sí, ojalá, ¿verdad? Se abran más espacios de participación en esas oportunidades para los jóvenes de la región. Vamos con Jaco. Es la última pregunta, en 2 o 3 minutos. Luego de escuchar a Cristian hablar del contexto regional y a Marisol sobre las brechas de participación, ¿qué se necesita para construir una gobernanza oceánica que integre mejor a las juventudes y a la ciencia? A ver, es interesante la pregunta porque cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de una estructuración, estamos hablando de cierta forma de la institucionalidad. Y creo que hay cosas que hoy no se están haciendo al 100% o que sí hay como protoideas
de que se hagan. Por ejemplo, establecer representantes de juventudes en los espacios de las ONGs, de las ONGs más grandes, más bien internacionales, tener como engranajes que puedan ser eh, puentes nuevamente, que creo que es la parte más importante de todo esto, para poder establecer esos nexos, porque efectivamente llegar a trabajar con las personas jóvenes a veces genera brechas porque se viene de una forma muy condescendiente y eso es algo que tenemos que conversar, porque cuando hablamos de intergeneracionalidad, no es que las personas más adultas le van a enseñar a las más jóvenes o que las personas que saben más, que tienen más experiencia, le van a enseñar a las personas que tienen menos, sino que es una transferencia horizontal de conocimiento. Y hay que tener esa visión muy, muy de primera línea, de primera vista, para poder establecer estos nexos. Entonces, desde allí, creo que es importante como impulsar liderazgos, nuevos liderazgos, y, y también como establecer dentro de todas estas organizaciones, de los nuevos proyectos que se van haciendo, que son muchos, estos puntos focales que puedan ir interactuando proyectos, como que puedan ir relacionando proyectos. Al final, hay personas facilitadoras que ayudan a organizar estos espacios para que se puedan ir abriendo otros nuevos y así se va haciendo también un recambio generacional de a poco, porque también me ha tocado escuchar en ciertos lugares de que ya hay que traer muchas personas jóvenes nuevas, pero hay que hacer una transición, no es como negro a blanco. En este momento necesitamos los grises para poder avanzar, y que son los espacios de aprendizaje colectivo y de aprendizaje mutuo. Entonces, desde allí, establecer los nexos para abrir nuevas oportunidades y algo que no se ha mencionado en este webinar y que creo que es importante decirlo. La mayor información con respecto al océano está en inglés. Y nuestra región latinoamericana tiene serios problemas con respecto al tema del lenguaje. Hay muchas instancias que requieren del inglés para poder ser partícipes. Entonces también vamos mirando a realidades, nuestra realidad como región, para poder también impulsar a estas personas nuevas, incluso las que no, que están llegando, que no están llegando recién a conocimiento, sino que vienen desde hace más tiempo, porque hay muchas brechas. O sea, ya la brecha latinoamericana de llegar a Europa a una conferencia es súper grande. Luego tienes la brecha idiomática, luego tienes la brecha de formación. Entonces, ahí hay que seguir avanzando institucionalmente para que estos cimientos vayan siendo muy, muy reforzados. Porque les voy a contar, en la 2021-2022, con Valeria fuimos parte de la delegación latinoamericana de jóvenes. Éramos 10, 12 personas, quizás 15. Hoy se está impulsando de que lleguen muchos más jóvenes también de Latinoamérica a la conferencia en Francia, pero son esfuerzos que se vienen haciendo desde que volvimos a nuestros países ese mismo año. Y son espacios que no están 100% ganados, que dependen de las voluntades de muchas personas. Entonces ahí es buscar también, si bien las organizaciones, como se organizan las personas, las organizaciones tienen que organizarse entre organizaciones también para hacer un fuerte avance, no disgregar los esfuerzos. Creo que eso tiene que ver mucho con este avance también de la transferencia de conocimiento que hablábamos hace un rato, de poder articularnos, de hacer asociación entre organizaciones, entre personas, entre instituciones, para que se vaya formando una gran ola oceánica de trabajo por el ecosistema marino que en este momento nos atice, ¿cierto?, en esta conversación. Muchísimas gracias, Jaco. Jaco tiene muchísima experiencia y es sumamente brillante en estos temas. Le recomiendo ponerse en contacto con ella, mantener contacto con ella, porque siempre nos da estas perspectivas tan aterrizadas y, y tan completas sobre lo complejo que es, ¿verdad? Ir más allá de
tenemos que incluir las voces latinoamericanas, pero más allá de eso es todo un trabajo estructural que tenemos que hacer para asegurar que no solo se incluyan las voces, sino que sea algo donde realmente se facilite ese acceso a las personas que tienen que estar en esos espacios. Yo les agradezco muchísimo de parte de Maricomercio, del CBMC, del Hub de Innovación Oceánica por tomar su tiempo esta mañana para hablar de nuestro océano latinoamericano, de nuestros contextos políticos de gobernanza marina, y nuestras visiones para soluciones. Espero que para quienes estén o vayan a la UNOC en NISA puedan materializar colaboraciones y alianzas estratégicas, porque nos toca ir al norte global a buscar ayuda. Esa es la realidad de momento. Y a quienes no, bueno, haremos lo posible para seguir haciendo el trabajo que ya venimos realizando. No tenemos espacio para preguntas. Cualquier cosa, si tienen más dudas, nos pueden escribir y estaré enviando y compartiendo la grabación mediante YouTube. Que tengan una excelente semana y muchos éxitos en todo el trabajo que realizan por la conservación de nuestros mares. Muy buen día. Hasta luego. Gracias, Marilyn. Buenas tardes, buenos días a todos y todas.